Segundo libro de Samuel, capítulo 11. David y Betsabé. Al comienzo del año, en la época en que los reyes salen a campaña, David envió a Joab con sus servidores y todo Israel, y ellos arrasaron a los amonitas y sitiaron Rabá. Mientras tanto, David permanecía en Jerusalén. Una tarde, después que se levantó de la siesta, David se puso a caminar por la azotea del palacio real, y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era hermosa. David mandó averiguar quién era esa mujer y le dijeron: pero si es Betsabé, hija de Eliam, la mujer de Urías elitita. Entonces David mandó unos mensajeros que se la trajeran. La mujer vino y David se acostó con ella, que acababa de purificarse de su menstruación. Después ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y envió a David este mensaje: estoy embarazada. Entonces David mandó decir a Joab: envíame a Urías elitita. Joab se lo envió. Y cuando Urías se presentó ante el rey, David le preguntó cómo estaban Joab y la tropa y cómo iba la guerra. Luego David dijo a Urías: baja a tu casa y lávate los pies. Urías salió de la casa del rey y le mandaron detrás un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó a la puerta de la casa del rey, junto a todos los servidores de su señor, y no bajó a su casa. Cuando informaron a David que Urías no había bajado a su casa, el rey le dijo: tú acabas de llegar de viaje, ¿por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá viven en tiendas de campaña. Mi señor Joab y los servidores de mi señor acampan a la intemperie, y yo iré a mi casa a comer, a beber y a acostarme con mi mujer. Por la vida del Señor y por tu propia vida, nunca haré una cosa así. David dijo entonces a Urías: quédate aquí todavía hoy y mañana te dejaré partir. Urías se quedó en Jerusalén aquel día y el día siguiente. David lo invitó a comer y a beber en su presencia y lo embriagó. A la noche Urías salió y se acostó junto con los servidores de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la mandó por intermedio de Urías. En esta carta había escrito lo siguiente: pongan a Urías en la primera línea, donde el combate sea más encarnizado, y después déjenlo solo para que sea herido y muera. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías en el sitio donde sabía que estaban los soldados más aguerridos. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Así cayeron unos cuantos servidores de David y también murió Urías elitita. Joab envió a David el parte de la batalla y dio esta orden al mensajero: cuando termines de comunicar al rey el parte de la batalla, si él se enfurece y te dice: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para librar combate? ¿No sabían que arrojan proyectiles desde lo alto de la muralla? ¿Quién hirió mortalmente a Abimelech, hijo de Jerubal? ¿No fue una mujer la que arrojó una piedra de molino desde lo alto del muro y así murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces tú le dirás: también ha muerto tu servidor Urías elitita. El mensajero partió y fue a comunicar a David todo lo que Joab le había mandado decir. El mensajero dijo a David: esa gente logró sacarnos ventaja. Hicieron una salida contra nosotros en campo raso, pero lo hicimos retroceder hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon contra sus servidores desde lo alto del muro, y murieron unos cuantos servidores del rey. También murió tu servidor Urías elitita. David respondió al mensajero: esto es lo que dirás a Joab: no se preocupe por lo que ha sucedido. La espada devora hoy a este y mañana a aquel. Intensifica el ataque contra la ciudad y destrúyele, y así le devolverás el ánimo. Cuando la mujer de Urías se enteró de que su marido había muerto, estuvo de duelo por él. Cuando dejó de estar de luto, David mandó a buscarla y la recibió en su casa. Ella se convirtió en su esposa y le dio un hijo, pero lo que había hecho David desagradó al Señor. Segundo de Samuel, capítulo 12. Reproche de Natán y arrepentimiento de David. Entonces el Señor envió al profeta Natán, y él se presentó a David y le dijo: había dos hombres en una misma ciudad, uno rico y el otro pobre.
El rico tenía una enorme cantidad de ovejas y bueyes. El pobre no tenía nada fuera de una sola oveja pequeña que había comprado. La iba criando y ella crecía junto a él y a sus hijos. Comía de su pan y bebía de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Pero llegó un viajero a la casa del hombre rico. Este no quiso sacrificar un animal de su propio ganado para agasajar al huésped que había recibido. Tomó en cambio la oveja del hombre pobre y se la preparó al que le había llegado de visita. David se enfureció contra aquel hombre y dijo a Natán: por la vida del Señor, el hombre que ha hecho esto merece la muerte. Pagará 4 veces el valor de la oveja por haber obrado así y no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: ¿ese hombre eres tú? Así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo te ungí rey de Israel y te libré de las manos de Saúl. Te entregué la casa de tu Señor y puse a sus mujeres en tus brazos. Te di la casa de Israel y de Judá. Por si fuera poco, añadiría otro tanto y aún más. ¿Por qué entonces has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo que es malo a sus ojos? Tú has matado al filo de la espada a Urías elitita, has tomado por esposa a su mujer y a él lo has hecho morir bajo la espada de los amonitas. Por eso, la espada nunca más se apartará de tu casa, ya que has despreciado y has tomado por esposa a la mujer de Urías elitita. Así habla el Señor: yo haré surgir de tu misma casa la desgracia contra ti. Arrebataré tus mujeres ante tus propios ojos, y se las daré a otro que se acostará con ellas en pleno día, porque tú has obrado ocultamente, pero yo lo haré delante de todo Israel a la luz del sol. David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor por su parte ha borrado tu pecado, no morirás. No obstante, porque con esto has ultrajado gravemente al Señor, el niño que te ha nacido morirá sin remedio. Y Natán se fue de su casa. Muerte del hijo de Betsabé y nacimiento de Salomón. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y él cayó gravemente enfermo. David recurrió a Dios en favor del niño, ayunó rigurosamente y cuando se retiraba por la noche se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa le insistieron para que se levantara del suelo, pero él se negó y no quiso comer nada con ellos. Al 7º día el niño murió. Los servidores de David no se atrevían a darle la noticia, porque se decían: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos y no nos escuchaba, ¿cómo le vamos a decir que el niño está muerto? Es capaz de hacer un disparate. Pero David advirtió que sus servidores hablaban sigilosamente entre ellos y comprendió que el niño había muerto. Entonces les preguntó: ¿ha muerto el niño? Y ellos le dijeron: sí, está muerto. David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó, se cambió de ropa, luego entró en la casa del Señor y se postró. Una vez que volvió a su casa, pidió que le sirvieran de comer y comió. Sus servidores le dijeron: ¿qué modo de proceder es este? Cuando el niño estaba vivo ayunabas y llorabas, y ahora que él ha muerto, ¿te levantas y te pones a comer? Él respondió: mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba pensando: quién sabe, a lo mejor el Señor se apiada de mí y el niño se cura. Pero ahora que está muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Acaso podré hacerlo volver? Yo iré hacia él, pero él no volverá a mí. David consoló a Betsabé su mujer y se unió con ella y concibió y dio a luz un hijo al que llamó Salomón. El Señor lo amó y por medio del profeta Natán mandó ponerle el sobrenombre de Yedidia, que significa amado del Señor, conforme a la palabra del Señor. Conquista de Rabá y sometimiento de los amonitas. Joab atacó a Rabá de los amonitas y tomó la ciudad real. Luego envió mensajeros a David para decirle: acometí contra Rabá y conquisté también la ciudad de las aguas. Ahora reúne el resto del ejército y acampa contra la ciudad para tomarla. No sea que la tome yo y se llame con mi nombre. David reunió todo el ejército, fue a Rabá, la atacó y la tomó. Después David tomó la corona de la cabeza del dios Milcón y comprobó que pesaba 1 talento de oro. La corona tenía una piedra preciosa que fue colocada sobre la frente de David. Él se llevó también de la ciudad un enorme botín.
En cuanto a la población, la hizo salir de la ciudad, la obligó a trabajar con sierras con picos de hierro y hachas, y la empleó en los hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los amonitas. Luego David y todo el ejército se volvieron a Jerusalén. Segundo de Samuel, capítulo 13. El ultraje de Amón a su hermana Tamar. Un tiempo después sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amón, hijo de David, se enamoró de ella. Era tal su ansiedad que llegó a enfermarse a causa de su hermana Tamar, porque como la joven era virgen, a Amón le pareció imposible llevar a cabo algo con ella. Amón tenía un amigo llamado Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Este hombre era muy perspicaz, y dijo a Amón: ¿Qué te pasa, príncipe, que cada día estás más deprimido? ¿No me lo vas a contar? Amón le respondió: es por Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Estoy enamorado de ella. Entonces Jonadab le dijo: acuéstate como si estuvieras enfermo, y cuando tu padre venga a verte, tú le dirás: deja que mi hermana Tamar venga a darme de comer, que prepare la comida en mi presencia, de manera que yo pueda ver y que me la sirva ella misma. Amón se acostó fingiendo estar enfermo, y cuando el rey fue a verlo, Amón le dijo: por favor, que venga mi hermana Tamar a cocinar aquí mismo un par de buñuelos y que me los sirva con sus propias manos. David mandó a decir a Tamar: ve a la casa de tu hermano Amón y prepárale la comida. Tamar fue a casa de su hermano Amón, que estaba acostado. Tomó la harina, la amasó, preparó los buñuelos a la vista de él y los hizo cocer. Luego retiró la sartén y la vació delante de él, pero él se negó a comer y ordenó: hagan salir a todos de mi presencia. Cuando salieron todos, Amón dijo a Tamar: tráeme la comida a la habitación y dame tú misma de comer. Tamar tomó los buñuelos que había preparado y los llevó a la habitación donde estaba su hermano Amón. Pero cuando se los acercó para que comiera, él la agarró y le dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana. No, hermano, replicó Tamar, no trates de forzarme, porque eso no hacen en Israel. No cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo con mi deshonra? En cuanto a ti, quedarías como un infame en Israel. Por favor, habla con el rey, y él no se opondrá a que seas mi esposo. Pero Amón no quiso escucharla, sino que la tomó por fuerza y se acostó con ella. Enseguida Amón sintió hacia ella un odio terrible, más fuerte aún que el amor con que la había amado antes. Entonces le dijo: levántate y vete. Ella le respondió: no, hermano, echarme ahora sería una maldad peor que la que has hecho conmigo. Pero él no quiso hacerle caso. Llamó al joven que lo servía y ordenó: échenme a esta a la calle y atranquen la puerta detrás de ella. Tamar llevaba una túnica de mangas largas, porque así vestían entonces las hijas del rey, cuando eran vírgenes. El sirviente la sacó fuera y atrancó la puerta detrás de ella. Tamar se cubrió la cabeza con ceniza, desgarró su túnica de mangas largas y poniéndose las manos sobre la cabeza, se fue gritando. Su hermano Absalón le dijo: ¿fue tu hermano Amón el que estuvo contigo? Ahora, hermana, no hables más de esto. Él es tu hermano, no tomes la cosa tan a pecho. Y Tamar se quedó desolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de lo sucedido, se indignó profundamente. Absalón, por su parte, no le dirigió más la palabra a Amón, debido al rencor que le tenía por haber violado a su hermana Tamar. Asesinato de Amón y huida de Absalón. 2 años más tarde se hacía la esquila para Absalón en Baal-Hazor, que está cerca de Efraín, y él invitó a todos los hijos del rey. Absalón se presentó al rey y le dijo: tu servidor está esquilando las ovejas, hágame el honor de venir conmigo el rey y sus servidores. El rey respondió a Absalón: no, hijo mío, no vamos a ir todos a ponerte en gastos. Él le insistió, pero David no quiso ir y lo despidió con su bendición. Entonces Absalón dijo: permíteme al menos que venga con nosotros mi hermano Amón. ¿Para qué va a ir contigo?, repuso David. Pero Absalón le insistió tanto que David dejó partir con él a Amón y a todos los hijos del rey. Absalón preparó un regio banquete y dio esta orden a sus servidores: fíjense bien, cuando Amón se haya puesto alegre con el vino y yo les diga: hieran a Amón, ustedes lo matarán. No tengan miedo, porque yo soy el que lo ordeno. Tengan ánimo y sean valientes. Los servidores hicieron a Amón lo que Absalón les había ordenado.
Entonces todos los hijos del rey se levantaron, montaron cada uno en su mula y huyeron. Cuando todavía estaban en camino, David recibió esta noticia: Absalón ha matado a todos los hijos del rey, no ha quedado ni uno solo. El rey se levantó, rasgó sus vestiduras y se acostó en el suelo, mientras todos sus servidores permanecían de pie con las ropas desgarradas. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, tomó la palabra y dijo: que mi señor no diga que han matado a todos los jóvenes hijos del rey, solo ha muerto Amón, porque Absalón ya había pronunciado la sentencia desde el día en que aquél violó a su hermana Tamar. Que mi señor el rey no se preocupe ahora pensando que han muerto todos los hijos del rey. No, solo Amón ha muerto. Absalón ha huido. El joven que estaba de centinela alzó los ojos y vio avanzar un gran gentío por el camino que estaba detrás de él, sobre la ladera de la montaña. Entonces Jonadab dijo al rey: ahí llegan los hijos del rey, tal como tu servidor lo había dicho. Apenas terminó de hablar, entraron los hijos del rey y se pusieron a llorar a gritos. También el rey y todos sus servidores derramaron abundantes lágrimas. En cuanto a Absalón, fue a refugiarse junto a Tamai, hijo de Amihur, rey de Gesur. Y el rey estuvo de duelo por su hijo todo aquel tiempo. Absalón, que había ido a refugiarse en Gesur, estuvo ahí 3 años. Mientras tanto, David se le pasó el enojo contra Absalón porque se había consolado de la muerte de Amón. Segundo de Samuel, capítulo 14. La estrategia de Joab y el retorno de Absalón. Joab, hijo de Serbia, comprendió que el rey echaba de menos a Absalón. Entonces hizo venir a Tecua a una mujer muy hábil y le dijo: vas a fingir que estás de duelo, vístete de luto, no te perfumes y aparenta ser una mujer que hace ya mucho tiempo está de duelo por su difunto. Luego te presentarás ante el rey y le repetirás exactamente lo que yo te diga. Y Joab le explicó todo lo que debía decir. La mujer se presentó ante el rey y postrándose con el rostro en tierra exclamó: auxilio, rey. ¿Qué te pasa?, le preguntó el rey. Ella respondió: pobre de mí, yo soy una viuda, mi marido ha muerto, y tu servidora tenía 2 hijos, que una vez se pelearon en el campo. Como no había nadie para separarlos, uno hirió al otro y lo mató. Y ahora toda la familia se ha levantado contra tu servidora, diciendo: entrega al fratricida, vamos a darle muerte para vengar al hermano que él asesinó y acabe así con el heredero. De esta manera pagarán la brasa que aún me queda, privando a mi marido de un hombre y un sobreviviente sobre la faz de la tierra. El rey dijo a la mujer: vete a tu casa, yo me encargaré de este asunto. La mujer de Tecua le respondió: rey, mi señor, que la falta recaiga sobre mí, sobre la casa de mi padre. El rey y su trono están libres de culpa. Al que te diga algo, añadió el rey, tráelo aquí y no volverá a molestarte más. La mujer insistió: dígnese el rey pronunciar el nombre del Señor tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente la desgracia, eliminando a mi hijo. Entonces el rey declaró: por la vida del Señor no caerá en tierra ni un solo cabello de tu hijo. La mujer siguió diciendo: ¿podría esta servidora decirle una palabra a mi señor el rey? Habla, replicó él. Ella añadió: ¿por qué has pensado semejante cosa contra el pueblo de Dios? Con las palabras que acaba de pronunciar el rey, se ha confesado culpable, ya que no deja volver al que ha desterrado. Todos tenemos que morir, y como el agua que se derrama en tierra y ya no se puede recoger, Dios no vuelve a dar la vida. Que el rey haga entonces un plan para que el exiliado no esté más tiempo desterrado lejos de nosotros. Si ahora vengo a hablar de este asunto al rey mi señor, es porque el pueblo me ha atemorizado. Por eso pensé: es preciso que hable con el rey, a ver si hace lo que le digo. Tu servidora pensó: seguramente el rey consentirá en librarme del hombre que quiere extirparnos a mi hijo y a mí de la herencia de Dios. Tu servidora pensó además: que la palabra del rey nos traiga calma, porque él es como un ángel de Dios para distinguir el bien y el mal. Que el Señor tu Dios esté contigo. Entonces el rey tomó la palabra y le dijo a la mujer: por favor, no me ocultes nada de lo que te voy a preguntar. La mujer respondió:
dígnese hablar mi señor el rey. El rey continuó diciendo: ¿No está la mano de Joab detrás de todo esto? La mujer asintió: Por tu vida, mi señor y rey, tu pregunta ha dado justo en el blanco. Sí, tu servidor Joab es el que me mandó y puso todas estas palabras en boca de tu servidora. Lo hizo para no encarar el asunto de frente, pero mi señor posee la sabiduría de un ángel de Dios y sabe todo lo que pasa en la tierra. Luego el rey dijo a Joab: Está bien, haré lo que has pedido, ve a traer al joven Absalón. Joab cayó con el rostro en tierra, bendijo al rey y dijo: Rey mi señor, ahora sé cuánto con tu favor, porque has accedido a mi demanda. Después Joab partió para Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Pero el rey dijo: Que se retire a su casa y no venga a verme. Absalón se retiró a su casa y no se presentó ante el rey. No había en todo Israel un hombre más apuesto que Absalón, ni tan elogiado como él. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no tenía ningún defecto. Cuando se cortaba la cabellera, y lo hacía cada año porque le resultaba demasiado pesada, el pelo cortado pesaba 200 siclos, según la medida del rey. A Absalón le nacieron 3 hijos, una hija llamada Tamar, que era muy hermosa. Absalón estuvo 3 años en Jerusalén sin ver al rey. Entonces mandó a buscar a Joab para enviarle ante el rey. Pero él no quiso venir. Lo hizo llamar por segunda vez y tampoco quiso venir. Por eso Absalón dijo a sus servidores: Ustedes saben que Joab tiene un campo al lado del mío, donde ha sembrado cebada. Vayan a prenderle fuego. Y los servidores de Absalón incendiaron el campo. Joab fue a ver a Absalón a su casa y le dijo: ¿Por qué tus servidores han incendiado el campo que me pertenece? Absalón replicó a Joab: Yo te mandé decir que vinieras a fin de enviarte al rey con este mensaje. ¿Para qué he vuelto de Gesur? Más me valdría estar todavía allí. Ahora quiero comparecer ante el rey, y si tengo alguna culpa, que me haga morir. Joab fue a ver al rey y le llevó la noticia. Entonces el rey llamó a Absalón. Este se presentó ante él, se postró con el rostro en tierra y lo abrazó. Segundo de Samuel capítulo 15. Las intrigas de Absalón. Después de esto, Absalón se consiguió un carro de guerra, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Se levantaba temprano, se paraba junto al camino de la puerta, y a todo el que iba a presentar un pleito al rey en demanda de justicia, Absalón lo llamaba y le preguntaba: ¿De qué ciudad eres tú? Y cuando el hombre respondía: Tu servidor es de tal tribu de Israel, él le decía: Mira, tus razones son buenas y justas, pero no habrá quien te escuche en el tribunal del rey. Luego añadía: si me constituyeran juez en el país, acudirían a mí todos los que tienen un pleito o un juicio, y yo les haría justicia. Y cuando alguien se acercaba para postrarse ante él, le tendía la mano, lo abrazaba y lo besaba. Así procedía Absalón con todo Israel cuando acudían al rey en demanda de justicia, y de esta manera se conquistaba el afecto de los israelitas. Al cabo de 4 años, Absalón dijo al rey: Por favor, déjame ir a Hebrón para cumplir el voto que hice al Señor, porque mientras estaba en Gesur de Aram, tu servidor pronunció este voto: Si el Señor me hace volver a Jerusalén, iré a rendirle culto en Hebrón. El rey le respondió: Vete en paz, y él partió enseguida para Hebrón. Mientras tanto, Absalón había enviado emisarios por todas las tribus de Israel con esta consigna: apenas oigan el toque de la trompeta, ustedes dirán: Absalón es rey en Hebrón. Junto con Absalón partieron de Jerusalén 200 hombres invitados por él, que iban con toda inocencia sin sospechar nada del asunto. Además, Absalón hizo venir de Gilo, su ciudad, a Ahitofel, el gilonita consejero de David, y éste le acompañó mientras ofrecía los sacrificios. La conjuración fue tomando fuerza y los secuaces de Absalón eran cada vez más numerosos. Cuando David recibió esta noticia, todos los hombres de Israel estaban de parte de Absalón. La huida de David. Cuando David recibió esta noticia, todos los hombres de Israel estaban de parte de Absalón. Dijo a todos sus servidores que estaban con él en Jerusalén: Rápido, huyamos, y si Absalón se nos pone delante, no tendremos escapatoria. Apúrense a partir, no sea que él nos sorprenda, que precipite la desgracia sobre nosotros y pase la ciudad al filo de la espada.
Sus servidores le respondieron: a las órdenes del rey para todo lo que él decida. Entonces el rey salió a pie con toda su familia, pero dejó a 10 de sus concubinas para cuidar la casa. Detrás del rey salió todo el pueblo y se detuvieron junto a la última casa. Todos sus servidores marchaban a su lado, mientras que los quereteos, los peleteos y los de Gat, los 600 hombres que le habían seguido desde Gat, desfilaban delante de él. El rey dijo a Itai el de Gat: ¿por qué vienes tú con nosotros? Vuélvete y quédate con el otro rey, ya que eres extranjero y además de eso, un exiliado de tu patria. Llegaste apenas ayer y hoy te haré ir de aquí para allá con nosotros, mientras yo mismo marcho a la aventura. No, regresa y llévate contigo a tus hermanos, que el Señor sea bondadoso y fiel contigo. Pero Itai respondió al rey: por la vida del Señor y por tu vida, allí donde esté mi señor y el rey, allí estará tu servidor en la muerte y en la vida. Entonces David dijo a Itai: está bien, sigue delante. Así pasó Itai el de Gat con todos los hombres y los niños que estaban con él. Todo el mundo lloraba a gritos mientras el pueblo iba avanzando. El rey permanecía de pie en el torrente Cedrón, y todo el pueblo desfilaba ante él en dirección al desierto. El arca de la alianza es llevada de vuelta a Jerusalén. Ahí estaba también Sadoc con todos los levitas que transportaban el arca de Dios. Ellos depositaron el arca de Dios junto a Abiatar hasta que todo el pueblo terminó de salir de la ciudad. Pero el rey dijo a Sadoc: lleva de nuevo el arca de Dios a la ciudad. Si el Señor me mira favorablemente, me hará volver a ver el arca y su morada. Y si dice: no me complazco en ti, aquí me tiene, que haga conmigo lo que más le agrade. Y el rey siguió diciendo al sacerdote Sadoc: mira, tú y Abiatar vuelvan en paz a la ciudad, y lleven con ustedes a sus 2 hijos, a tu hijo Ahimás y Jonatán, el hijo de Abiatar. Yo me voy a demorar en los pasos del desierto hasta que reciba noticias de ustedes. Entonces Sadoc y Abiatar llevaron de vuelta el arca de Dios a Jerusalén y permanecieron allí. David subía la cuesta de los Olivos, iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo el pueblo que lo acompañaba también llevaba la cabeza cubierta y lloraba mientras subía. Entonces informaron a David: Ahitofel está con Absalón entre los conjurados. Y él exclamó: entorpece, Señor, los consejos de Ahitofel. Cuando David llegaba a la cumbre, ahí donde se adora a Dios, le salió al encuentro Husai, el arquita, amigo de David, con la túnica hecha jirones y la cabeza cubierta de polvo. David le dijo: si sigues delante conmigo será para mí una carga. En cambio, si vuelves a la ciudad y le dices a Absalón: Rey, yo seré tu servidor, antes serví a tu padre, pero ahora te sirvo a ti, entonces podrás desbaratar en beneficio mío los planes de Ahitofel. Allí estarán contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Todo lo que oigas en la casa del rey se lo comunicarás a ellos. Allí están con ellos sus 2 hijos, Ahimás el de Sadoc, Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me comunicarás todo lo que oigan. Husai, el amigo de David, llegó a la ciudad al mismo tiempo que Absalón entraba en Jerusalén.